Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 5 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos la semana, ya que ayer fue festivo y lunes prácticamente también, y por tanto, pues hoy empieza realmente la semana y los movimientos en los mercados americanos. Antes de empezar, como siempre, pues recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vámonos a los gráficos, analizando primero el futuro del mini SP500 aquí en gráfico diario. Echaremos un vistazo por eso al gráfico semanal para situarnos un poco en este contexto de marcos temporales superiores. Y bueno, ahí estamos, atrancadillos en la zona de los 4.500, número psicológico, zona también relevante técnicamente hablando. Fue una zona de desequilibrio importante del mes de agosto del año pasado, y ahí rondándole el 61,8% de retroceso de toda esta bajada desde máximos históricos. Así que estamos ante una resistencia potente y es normal pues que el precio ahí se nos haya quedado un poco lateralizado. En gráfico diario pues observamos como el último impulso alcista que consiguió romper la importante resistencia situada en los 4.300 ha tenido una corrección cercana al 50%, desde ahí se ha dado la continuación del movimiento alcista, deteniéndose justamente en el final del impulso anterior, otra vez en los 4.500, y ahí estamos pues un poco esta semana, después de las poco movimiento de la sesión del lunes y nula del martes, pues hoy tenemos un movimiento más bajista, fruto de ese encuentro con esa resistencia que vamos a analizar en marcos inferiores, primero en el de 4 horas, para un poco ver dónde podemos encontrar soportes, ¿no? Ahora, aquí tenemos el último impulso alcista y vamos a buscar confluencias. Encontramos como primera zona de soporte relevante aquí este nivel de los 4.430, que coincide con una zona, ¿no?, de resistencia anterior dentro de este impulso alcista, que también venía, ¿no?, de ese máximo dejado aquí en la sesión del pasado 22-23 de junio, y además le confluye pues eso, el 50% de retroceso de esta subida, esa continuación alcista que hemos visto en gráfico diario. Ahí tenemos un soporte potente. El siguiente soporte relevante está aquí, 4.450. Aquí le confluye el 38,2% de retroceso y también una zona de reacumulación que lo vamos a mirar mejor en el gráfico de una hora. Aquí lo vemos. Es una diminuta, una pequeñita zona de reacumulación de la sesión del pasado viernes, y ahí confluyéndole, ya digo, ahora mismo 38,2% y ese también número redondo psicológico de los 4.450. ¿Qué ha ocurrido en las últimas jornadas? Pues nada, a encontrarse otra vez con esa resistencia de los 4.500, lateralización completa con muy poca volatilidad, que nos dejó unos mínimos semanales aquí en los 4.480 aproximadamente, que hoy han sido rotos. El precio ha ido a buscar esa zona. Aquí vemos un poquito, lo amplio, este pequeñito tramo lateral que fruto, ¿no?, del encuentro con esos mínimos semanales y mínimos, ¿no?, de la sesión del lunes. Y desde ahí finalmente se ha perdido esa zona, ese soporte, parándose en la zona de los 4.467, confluyendo aquí con la media de 100, y de momento esos son los mínimos del día. El precio está ahora mismo rebotando en esa zona, por tanto, escenarios para la sesión de hoy: si el precio pierde los mínimos del día situados ahora mismo en 4.467, la probabilidad de llegada a los 4.450 es alta. Realmente no tiene ningún soporte intermedio y ahí tenemos esa confluencia de soportes que hemos comentado anteriormente. Podría darse también, antes de que ocurriera eso, si es que ocurre, una corrección algo superior, testeando los 4.480, realizando un pullback a esos mínimos semanales que estaban situados aquí de la sesión del lunes. También podría ser un escenario probable, una corrección para volver a reanudar el movimiento bajista, ataque a los mínimos del día, y aquí ya se vería. Y escenario 3, si llegara a hacer este movimiento de correctivo a priori y este nivel 4.480 no ejerciera de resistencia, sino que el precio se situara por encima de ese nivel, podríamos ver
un nuevo ataque a la zona de los 4.500. Volveríamos otra vez a estar dentro de ese rango en el que se ha encontrado el precio en la sesión de lunes y martes, y por tanto pues deberíamos esperar a ver si consigue el precio tener la fuerza alcista suficiente como para poder romper esa importante resistencia aquí situada en los 4.500. Vámonos al Nasdaq, vamos a analizar un poquito y a preparar la sesión de hoy. En gráfico semanal también echaremos un ojo, también resistencia fuerte alrededor de los 15.500, también una zona importante de resistencia de días anteriores, ahí estamos un poco lateralizando, y en gráfico diario vemos como en las últimas jornadas se produjo un movimiento técnico muy noble, ruptura de esa resistencia, throwback en ese nivel, apoyo aquí en los 14.000, casi 900, y desde ahí continuación alcista que se ha detenido cerquita de esos 15.500, exactamente en los 15.400. De momento tenemos como un fallo respecto a los máximos anteriores y iniciando en la sesión de hoy una corrección un poco más profunda que la veremos aquí en gráfico de 4 horas. Aquí también se aprecia esta lateralización, fruto de las sesiones del lunes y martes, en los futuros, ruptura de lo que eran los mínimos semanales hasta ese momento, y siguiente soporte potente aquí, 15.200 aproximadamente, donde le confluye el último máximo dejado en 4 horas, aquí lo vemos, como también el 38,2% de retroceso de esta última subida. Por tanto, es importante. Y también, si bajamos al marco temporal de 1 hora de este último tramo alcista, también aquí tenemos el 50%, con lo cual la zona de los 15.200 es un posible objetivo en la sesión de hoy. Fijaros que tenemos la media de 200 en este marco temporal de 1 hora acercándose a esa zona, con lo cual aquí le confluye un importante soporte. Fijaros que en el marco de 1 hora se ve muy bien el movimiento técnico, ¿no? Aquí se ha dejado, ¿no?, movimientos técnicos muy nobles, ¿no? Ruptura de los mínimos semanales con esta vela contundente, pullback realizado ya aquí, por tanto tenemos la primera resistencia relevante en los 15.315 aproximadamente, dejando un nuevo mínimo aquí en esta zona, aquí lo marco, ¿vale? Ruptura de ese nivel, ese soporte, pullback también aquí, y ahora vemos cómo se está produciendo el giro en esa zona de los 15.290, en un nivel intermedio que, bueno, lo marcamos porque está teniendo reacción el precio allí y por tanto lo consideraremos como relevante. Mínimos del día situados en los 15.255, 260 aproximadamente, que si fueran rotos a la baja, pues el siguiente soporte a destacar aquí, 15.200, como ya hemos comentado. Y nivel clave en la sesión de hoy, también al igual que en el SP500, ese mínimo semanal que se ha roto hoy, tanto en un índice como en otro, ahora es una potente resistencia. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy, miércoles día 5, que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.